Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se conecten. Es un gusto poder hablar con ustedes antes de que se acabe el año, antes de que Mercurio entre directo. Y hoy vamos a hablar justamente de Mercurio, de la mitología y la filosofía atada a él y sobre todo de lo que significa nuestra carta, de lo que significa la mentalidad y cómo la mentalidad afecta a nuestro diario. Realmente recobrarle la importancia a Mercurio en nuestra carta para poder, digamos, comprender la profundidad, porque es tan importante desde mi perspectiva como el Sol o como Venus o como Saturno. Realmente Mercurio es de verdad muy importante en nuestra carta, diría yo que es vital se obvia mucho y se ha vilipendiado y se ha tratado muy mal al pobre Mercurito. ¿Qué nos tienes tú para decir de Mercurito, querida? Pues yo quiero hablar del lado oscuro de Mercurio. ¡Ah, ya! Ya que estamos, ¿por qué no? Bueno, A ver, Mercurio rige la mente, tiene que ver con cómo aprendemos las cosas, con la comunicación, con el pensamiento y la razón. Mira, una cosa que se dice mucho es hay que ser más humano, ¿no? Y como que hay que ser más compasivo. Pero realmente lo más humano que tenemos, lo que nos diferencia del resto de animales es la razón, el pensamiento, que podemos procesar las cosas. Es decir, el mercurio, ya, 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 ya. el símbolo. Lo que pasa es que no se le ha dado un uso como puente, digamos, para entender nuestra parte emocional. Entonces somos reactivos. Entonces, hemos reducido mucho, yo creo, lo que tú dices, hay mucha mal información respecto de Mercurio porque nos hemos quedado con el lado, con uno de los lados del mito, que es el rey de los ladrones, ¿no? Entonces, como habla que uno quiere, viene a decir que uno miente igual que una se miente a sí misma. Claro. Eh, entonces, bueno, por eso me gustaría a mí empezar ahí por el lado ese oscuro, ya que estamos. Entonces empieza por el lado oscuro. Cuéntanos del lado oscuro de Mercurio. Sí, miramos un poco, contextualizamos el mito, que los mitos nos sirven pues para conocer mejor la simbología. Zeus tenía una mujer que era Hera y jamás se dio cuenta que estaba con una ninfa que se llamaba Maya, que era su amante, y como jamás se dio cuenta, de ahí nació Hermes, es decir, Mercurio, y de ahí que se asocie el planeta a la parte de la astucia, de tergiversar, de mentir un tantito. Entonces, bueno, allí en la carta, en la zona de tu carta astral donde está Mercurio, una puede tender a tergiversar un poco los hechos, ¿no? Mercurio no es solamente Hermes, que es el dios griego, sino Mercurio se ha asociado en diferentes mitologías a los dioses que están atados con el gran iniciado. Entonces es Hermes, es Thoth, es Loki, también es el cuervo, es el coyote. Bueno, el coyote ya está pegado con lo que me acabas de decir. Entonces, al ser hijo de Maya puntualmente se habla de su sagacidad, también de su eficiencia, justamente donde lo tenemos en la carta, habla de la inquietud. Es tan interesante Mercurio. Ah, lo que te iba a decir que me acordé, ¿sabes? Cuando yo nací, no lloré. O sea, mi mamá me contó que siempre cuando yo nací, o sea, sabes que sale el niño y así con los ojos, tal cual como Mercurio, lo tuvieron que pegar. A ver si la niña sí llora, ¿qué le pasa? Entonces es muy chévere porque Mercurio algo similar le pasó a Mercurio, o sea, Mercurio se escapó de la cuna el primer día que nació y el primer día que nació lo primero que hace es matar a una tortuga y convertir y hacer una lira de la tortuga. Entonces es muy interesante la capacidad de Mercurio. O sea, Mercurio no solamente es el mercader y es el intermediario, sino también es el artesano, el que crea con las manos. Después de eso, entonces Mercurio se fue y cuéntanos un poco cómo le robó las vacas a su hermano. ¿Quieres contarnos esa parte? Sí, y bueno, a la tortuga la mató, hizo una lira, a ver, como dices tú, habla de, primero, al salir de la cuna, la necesidad de variar y de buscar estímulos. Allí donde está Mercurio en la carta necesitamos estímulos y tenemos como esa maña. Pero luego
Hermes pues estaba hambriento, entonces vio a los bueyes de Apolo, de su hermano, y decidió pues robarlos, pero borró su huella. Entonces habla un poco de la simbología de que una persona mercurial no sabe si va o si viene, Eso, sí. y decidió comerse dos y el resto fue como un sacrificio a los dioses, y ese sacrificio habla un poco de que, aunque cada dios sea diferente, los acepta a todos. Es decir, Mercurio es como un mimo que puede imitar a cualquiera. Y de hecho, aunque le daba una ofrenda, ¿no? Hacía un sacrificio en honor a los dioses, también les robó algo. Y eso habla de la capacidad de Mercurio, de la mente, del pensamiento, para adaptarse mucho a todo tipo de formas. Luego Hermes llegó a su casa, él como si no hubiese hecho nada, volvió a la cuna, pero su madre vio claramente, Maya que era coherente, vio y dijo, no me engañas, a mí no me engañas. Él negaba todo, evidentemente, pero la madre dijo, no, o sea, lo has hecho mal. Y eso habla de la necesidad de que nuestro pensamiento necesita un borde. O sea, la forma de hacer las cosas también, de pensar y de decir las cosas necesita, eh, pues eso, contenerse, ¿no? También necesita un límite. Y bueno, al final eso, Mercurio habla de esa capacidad de tergiversar, de vender, pero bueno, también tiene formas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las partes que más me gusta de Mercurio es que nuestra capacidad, o sea, nuestra conciencia autorreflexiva, la conciencia como para poder, que es lo que yo decía al principio, el poder trazar puentes para mirarse a uno mismo, y también que es el mensajero de los dioses, ¿no? Él cogía la información de Zeus, la sabiduría de Zeus, y era quien hacía que el resto del mundo pudiese acceder a ella y a comprenderla. Entonces, bueno, también tiene sus partes más afables, Mercurio. Y bueno, eso, habla de... O sea, donde está Mercurio habla mucho de una parte de nosotros que necesita siempre conectar con el lado juguetón, lúdico, y, y eso. Yo creo Del mito que, dime, no dime. tengo más nada que No. aportar. Hay grandes pensadores y grandes poetas que tienen Mercurio retrógrado. Lo que habla Mercurio retrógrado es de la capacidad de introspección y de reflexión. Cuando tú tienes todos los planetas directos en la carta, eres ese tipo de personas que de una vez donde pone el tiro pone la bala, donde pone el ojo pone la bala, pero no tiene el tiempo de reflexión. Y Mercurio retrógrado, los planetas retrógrados, lo que nos están llevando es a la introspección para poder llevar a una función importantísima de Mercurio, que es el discernimiento y poder ver la mirada reflexiva, ¿no? Entonces, continuando lo que tú estabas diciendo como para consolidar esta parte del... Además, te voy a hacer un corte. Además, quienes nacisteis con Mercurio retrógrado, ya por progresión está directísimo. Sí, Ya tenía que estar más hacia adentro y ahora es más, vamos hacia afuera. eso, exactamente. No sé, a mí me funciona también más Mercurio retrógrado, exactamente. Preciosa. Entonces, nada, Mercurio puede tener diferentes acepciones, justamente, entonces lo que tú decías, por eso es que se habla mucho de la versatilidad de Mercurio, porque Mercurio en la carta, cuando miramos, por ejemplo, la casa 3 o Géminis puntualmente, Mercurio en la carta habla de el niño cuando por fin se separó de la mamá, o sea, cuando el niño se le cortaron el cordón umbilical y empezó a hablar, entonces Mercurio habla directamente de la versatilidad del poder ver las cosas y darles nombre. Entonces Mercurio es el mago, es el místico, también es el artesano, rige el comercio, rige los viajes cortos, es mágico y desde mi perspectiva es tan importante como el sol porque el dios Hermes es el que le robó de la esencia al Logos, o sea, a su hermano, volviéndonos al mito, a su hermano Apolo le robó de la esencia la capacidad de crear con la palabra. Entonces, por eso se dice inclusive en la Biblia que Dios dijo. Aquí es clave empezar a ver para que le vayamos dando forma a cómo
nuestra capacidad de ver el mundo, todo el principio de Heisenberg, ¿sabes? De Heisenberg, que tiene que ver con lo observado cambia, o sea, el observador cambia el acto de la observación y hace referencia, cuando tú hablas, por ejemplo, de bendecir o de maldecir, que eso es mucho de nuestro idioma del español, ¿sabes? Que ben es de bien decir o mal de mal decir, como la palabra es la creadora o como la palabra es la creadora de realidades en las personas. Entonces, Mercurio desde, digamos, hablándolo puntualmente desde el mito, ya como para que cerremos la parte del mito, yo quería decir una parte y ahí sí me pondré muy filosófica, pero creo que Mercurio también es esto. Tú A ver, sabes que Lance. a ver, pues o sea, Mercurio en las diferentes, Mercurio, bueno, sí, en las diferentes cosmogonías para hablar de Mercurio se inicia hablando de el todo, ¿sí? O sea, si tú miras las principales cosmogonías o cosmovisiones de la vida, la Biblia, etcétera, todas las historias iniciales hablan siempre del uno, ¿sí o no? Del uno, del Dios que es el uno. Por eso se habla del universo. El universo es el uno que se diversificó, el uno que se aburrió tanto de estar en ser el todo y se diversificó, y al diversificarse nace el logos, que es la división. Y este logos puntualmente es este individuo en dos, que ahí viene la dualidad, hace referencia directamente con Mercurio. Cuando nosotros... cuando el Dios que es el todo, el uno, se divide y se decide enfrentar con un otro y nace la dualidad, eso puntualmente habla de Mercurio, porque Mercurio es el intermediario de los dioses, es decir, a partir del significado y de la relación que yo doy con lo observado, me conecto directamente con la esencia. Lo muy interesante de Mercurio, sí, cuando uno ya lo habla desde la filosofía, es que Mercurio, tú sabes que él gira en la misma órbita que el Sol. O sea, es el único planeta que no gira por fuera de los otros planetas, sino gira en la misma órbita que el Sol, con lo cual está muy pegado a Logos o al Sol, etcétera. Entonces, es el problema del Dios que se quedó apegado a su propia creación, a su propia definición. Entonces, donde tenemos la carta, donde tenemos a Mercurio en la carta, creo que estamos hablando aquí de cómo nos podemos quedar pegados directamente a una mentalidad, y esa mentalidad es la que crea nuestra realidad. El Dios creador definitivamente da realidad a su vida al observarla, pero cuando se da cuenta que quedó pegado en el juego, sí, es decir, el Dios todo el tiempo está jugando entre las diferentes, entre cada uno de nosotros, que viene ahí el sujeto y el objeto. Tú y yo somos sujetos que están observando, pero al mismo tiempo tú eres un objeto y yo soy otro objeto. ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, me salió una cosita ahí. Bueno, A mí se me cortó un momento, pero bueno, sí, ¿también? sigue. Sí, a ti también. Bueno. Entonces, tú tienes una propia cosmovisión de la vida, yo tengo una propia cosmovisión de la vida, y lo que hace Mercurio, que también rige la comunicación, es poder a través de la comunicación unirnos a las dos. Es ese mensajero que permite unir cosmovisiones para poder llegar a su gran octava mayor, que podría ser Urano en este caso. Entonces, ya uniendo, digamos, que todo lo que estamos hablando, saliéndonos de la historia de la filosofía, lo que tú estabas contando es muy interesante, porque cuando hablamos que Mercurio le robó a todos los dioses, hacemos referencia en la carta puntualmente a que Mercurio adopta las cualidades de los planetas con los que se relaciona. Entonces, en tu mentalidad, en la mentalidad de la persona, Mercurio es muy importante, porque si está pegado a un Saturno, su capacidad de comunicación o la mentalidad puede estar completamente restringida. Sí, continúa si quieres. Sí, o sea, depende de... O sea, al final los planetas son funciones psíquicas, ¿no? Y Mercurio te ayuda a procesar, a entender, a aprender, a interesarte por ciertos temas, y en el momento en el que interactúa con otros planetas ya no se ciñe solamente a la casa o al signo, sino que se le incorpora también la energía de ese planeta en cuestión. Y entonces ya tu forma de hablar está ya más mezclada con otra vibración, otra función, que vuelve todo más complejo.
es que también es interesante que Mercurio tiene que ver con el sistema nervioso y, y el aprendizaje también tiene mucho que ver con esto. O sea, realmente con lo que me quedo de lo que dices es con que uno no se puede quedar apegada tampoco a formas de entender la vida, porque entonces ya se vuelve algo más dogmático. Para mí las creencias tienen más que ver con Júpiter que con Mercurio, por ejemplo, pero están entrelazados, ¿no? Uno es el primero que recibe la información y el otro el que la sienta, el que lo vuelve una creencia. Tenemos que, para mí, una cosa clave de 2024 precisamente es precisamente tener mentalidad de cambio. O sea, no se puede. 2024 es un año muy complejo a muchos niveles y tiene mucho que ver con que la sociedad está cambiando a un nivel muy visceral. O sea, las formas tradicionales ya no funcionan y entonces, aunque la sociedad se resista al cambio, una tiene que adaptarse al cambio, entonces tiene que desarrollar mentalidad de cambio. Y, y yo creo que incorporar a Mercurio tiene mucho que ver con precisamente incorporar la curiosidad, incorporar el hacer redes, incorporar eh, el hablar con múltiples perspectivas para que una no se quede asentada en una forma, sino que abra, eh, cambie sus creencias o cambie su esquema mental. Es lo que propicia para mí Mercurio, el que una creencia no se vuelva un dogma. Y eso para mí es una de las claves de 2024, por ejemplo, como te digo, el tener mentalidad de cambio. No sé qué pensarás tú al respecto de esto. Me pareció clave lo que acabaste de decir, porque los planetas, exactamente, los planetas son personajes, es decir, son procesos psicológicos. Cuando nosotras desde la astrología humanística o psicológica estamos hablando de los planetas, son procesos psicológicos en la carta. Entonces, Mercurio justamente habla de cómo observo al mundo, cómo le doy sentido al mundo. Y yo creo que todo lo que estaba diciendo antes de la cosmogonía, etcétera, hace referencia a que el Dios, a partir de observar su creación, se terminó creyendo lo que había creado. Y eso es muy peligroso, porque entonces Mercurio habla de lo que tú estabas hablando, que es el fixed mindset, y es que debido a como tú tengas tu Mercurio y a las creencias que puntualmente adoptaste de sus principales cuidadores, y con creencias no me refiero a las creencias religiosas de modo jupiteriano, sino con creencias me refiero a las formas de ver la vida, a las formas de ver a las formas de ver la vida, en la forma en la que aprendiste, etcétera. Eso colorea, es decir, son las gafas, las gafas que tú le pones a tu realidad. Entonces, cuéntame las gafas que tienes y me dirás cómo ves el mundo. A eso me refería, por ejemplo, yo cuando te decía que tú eres un sujeto y yo soy otro sujeto observando la realidad, y las otras vemos a la otra como un objeto, pero lo que tú observas de la realidad y lo que yo observo de la realidad puede ser completamente diferente a pesar de que estemos en el mismo lugar. Entonces, claramente, yo creo que es clave, sobre todo para 2024, y aprovechando, independiente de que estemos en Mercurio retrógrado o no, es que como este Dios quedó atrapado en su propia creación, Mercurio en realidad es la gran arma para darnos cuenta que es un juego, si me hago entender. Es decir, Mercurio, este jugador, este gran humorista, lo que viene es a enseñarnos a partir de la apertura mental, que todo lo que tú creaste es la capita esta de Harry Potter que tapa y que, ¿sabes? Todo es tu construcción mental, y dependiendo de tus Sí. construcciones mentales, tu realidad se está enmarcando. Y creo que esto puede llegar a ir desde lo más simple hasta lo más complejo, porque esto hablarlo así, digamos que en círculos de personas que no suelen hablar del mindset, requiere, digamos que, de poder explicárselos o traducírselos de una forma un poco más sencilla. Pero cuando estamos hablando de mindset o de mentalidad y unido aquí a Mercurio, estamos hablando a que si tú crees, por ejemplo, si toda la vida has estado condicionado a que salir de tu casa es malo, del juego de Platón y la sombra, pues nunca te vas a dar la oportunidad
con excepción de que cambies tu mentalidad, a salir de la cueva y darte cuenta que lo que estabas viendo era sombras y no era la realidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, poder observar y darle la oportunidad a nuestra mentalidad, porque es que hay una gran diferencia, y Mercurio nos cuenta mucho eso, entre diferencia y entre inteligencia y conciencia. Una cosa es tener mucho conocimiento y otra cosa es tener conciencia aplicada a la realidad que estoy viviendo. Entonces, Mercurio sí tiene que ver con no solamente cómo estoy observando al mundo, sino empezar a tener esta mentalidad en la que a partir de la experiencia doy un nuevo sentido a la realidad. Yo estaba escuchando el otro día la historia que Mercurio habla de el mapa no es el territorio. Entonces, que había un señor, un rey, no sé si lo escuchaste, pero había un rey que se preparó para toda la batalla, ¿sabes? Se preparó para toda la batalla y preparó a todos sus soldados con base en un mapa. Claro, cuando llegó al lugar, el lugar ni siquiera era así, perdió y mataron a todos los soldados. Entonces, claro, cuando tú te quedas con las concepciones mentales y no te das la oportunidad de experimentar, lo que pasa es que pierdes cualquier tipo de batalla porque solamente estás elucubrando en tu cabeza y no estás viviendo la experiencia. Si tú todo el tiempo te quedas en tu percepción mental de las personas, no te estás dando de verdad la oportunidad de adquirir esa facultad de Dios que es de tocarlas a través de la experiencia. Esa es la gran diferencia, dime. También, no, es que me ha recordado un tema. Hay un psicólogo, o había, no recuerdo si está vivo o no, seguro que no. Se llamaba Lee Ross y él definió el realismo ingenuo y cómo cada persona, según el esquema mental de cómo interpretaba el mundo, pensaba que era quien llevaba la razón y que la otra persona, si estaba en desacuerdo, era la persona equivocada y era la persona que estaba desinformada. Eso es un mal uso, o el lado oscuro, digamos, para mí, de un Mercurio, cuando Mercurio realmente lo que incita, mezclado con Júpiter, diría yo, o sea, como más aferrarse al dogmatismo. Eh, yo coincido con que eso sucede, es algo que se ve muchísimo en redes sociales, ¿no? Yo llevo la razón y el resto del mundo, el que quien esté en mi contra está errado. Y a lo que incita a Mercurio es precisamente a eso que decías, abrir la visión, pero o a dudar, ¿no? Porque dudas, curioseas, preguntas, tu luna en Géminis lo hace muy bien. Conocer a mil respuestas diferentes, ¿no? Y entender que hay muchas visiones o muchas formas de entender las cosas. Por eso decía lo de que es importante cambiar la mentalidad. Lo que pasa es que para cambiar la mentalidad o tener una mentalidad de cambio, tienes que conocer cuál es ese esquema que te está limitando. Pero hay muchas preguntas que uno se puede hacer para averiguar qué esquema mental es la que le está limitando. Si tú te preguntas, por ejemplo, si yo te pregunto, eh, no te pregunto, te digo, completa esta frase. Yo sería feliz si no fuera por, y pones ahí algo tuyo, ¿no? Introduces tu esquema. Tú ahí puedes hacer el proceso de iniciar. ¿Y por qué pienso que me falta esto? ¿Y por qué realmente es un límite o es algo más mental? Eso es conectar con la mentalidad de cambio, propiciando, reconocer cuál es eh, ese esquema mental que te está ahí bloqueando. Pero antes hay que reconocerlo, hay que saber cuál es el límite. Yo Sí, creo que se reconoce en el momento en el que hay una incomodidad o a nivel de pareja o a nivel laboral o a nivel personal. Ahí es cuando ya una dice, a lo mejor hay que cambiar un esquema de pensamiento, cuando existe esa incomodidad. sí. Yo creo que usualmente hablando ya como de tu despertar conciencial, suele a pasar de dos formas. Uno a través de la incomodidad traída a través del dolor, porque claro, es esa mentalidad que tengo tan apegada que estoy jurando que lo que yo digo es cierto y entonces la realidad es tal cual como ya quiero hasta que la realidad misma me muestra que no es como está en mi cabeza, sino que tenía una película y el tipo era un loco, por ejemplo. Si me hago entender, eso es lo que nos muestra la vida y a partir de las diferentes formas en las que nos engañamos. O que me estoy haciendo la loca con relación a cómo me estoy alimentando y después la vida me muestra una realidad que va contrariamente, va completamente fuera de lo que yo me estoy imaginando en la cabeza. Sí,
muy Mercurio en Géminis, muy Mercurio en Cáncer, por ejemplo, que se montan un Disney en la cabeza y entonces a veces es muy difícil bajarlos de ese Disney de la cabeza cuando la realidad no entendida como la realidad que todo el mundo ve, sino como la realidad que se experimenta en tu vida, o sea, lo que directamente estás viviendo no es acorde a lo que tú jurabas en tu cabeza que era. Entonces, el despertar, los primeros despertares concienciales que llegan es cuando justamente te das cuenta que toda tu elucubración mental no es la realidad y entonces empiezas a preguntarte justamente como tú estabas diciendo, puede que las cosas no sean así, puede que la felicidad no se logre de esta forma. O Puede hay que mucha gente. sí, puede que tenga un esquema de pensamiento limitado. Claro, y el siguiente paso, en el momento en el que lo reconoces, es decir, ¿y cuáles son las ventajas que yo estoy sacando de este esquema? ¿Y cuáles son las desventajas? Porque aunque el esquema de pensamiento que se tenga sea limitante, por algo se está eligiendo. Algún tipo de ventaja hay, aunque sea quedarte en la zona cómoda. Entonces, para mí ese es como el siguiente paso. Una vez reconoces cuál es el esquema de pensamiento, es el decir, ¿y qué ventaja saco yo de esto? ¿Y cuál desventaja? Porque quiero decir, para tú querer cambiar algo tienes que querer mínimo propiciar ese cambio, ¿no? Y preguntarse el para qué más que el por qué, yo diría, porque el por qué tiende muchas veces a justificar, pero el para qué es como la utilidad práctica de eso. Y muchas veces es lícito el decir, bueno, pues tengo este esquema de pensamiento, a lo mejor te estás sobreprotegiendo porque no tienes los recursos emocionales para soportar el cambio. Es bastante lícito, pero ya es diferente porque le pones conciencia. Ya, ya puedes propiciar más adelante otro tipo de cambio, aunque sea más lento o más conectada con un proceso lento, ¿sabes? Eh, pero bueno, eso para mí es importante luego el para qué. Y después ya del para qué está el crear ese nuevo esquema. Pero ese nuevo esquema tiene que ser flexible, como Mercurio. No puede ser cerrado y no puede ser tampoco extremista. De o estás conmigo o contra mí, o blanco o negro, o soy feliz o infeliz. De manera que está todo muy polarizado a nivel, o sea, nos veo como muy viscerales a las personas, muy de emociones, o blanco o negro. Y es como más el punto medio, ¿no? Mercurio también tiene esa capacidad, ¿no? De adoptar varios puntos de vista a la vez. No tienes por qué posicionarte en uno o en otro. Y, y bueno, eso, y ser congruente con la realidad también. Que yo creo que eso es lo que más cuesta, el ser congruente, el decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Y no, porque transformamos mucho la realidad, o sea, la vemos bajo nuestros filtros, aunque sea muy objetivo, que es lo que yo decía del psicólogo este, aunque le pongan lo más obvio delante, al final interpretan bajo su criterio y no son realistas, con el realismo ingenuo este que él dictaminó. Sí, y de todas formas yo creo que lo otro que te iba a decir, que la primera forma es justamente a través del dolor. Lastimosamente la gran mayoría de personas tienen un cambio de pensamiento y de conciencia a partir del dolor. Y la otra es a través de la curiosidad, porque hay gente que es tan curiosa o aprende el principio inicial de Mercurio que llega al punto. Pero claro, eso requiere una mente curiosa, una mente ávida de poder llegar más a una profundidad. Tú tienes Mercurio en Escorpio, ¿no? Bueno, Además, al ladito del ascendente. justamente, o sea, atado directamente a tu concepción de tu yo, ¿sabes? Entonces, claramente esa necesidad puntual, o necesidad puntual, no, esa ventaja puntual de tener un Mercurio tan asociado directamente a tu logos, a tu Apolo, ¿sabes? Que te invita todo el tiempo a ir a la profundidad y a transformar esa concepción de ti misma, es una ventaja maravillosa, que claramente no todo el mundo no lo tiene y creo que aquí vale la pena hablar de Mercurio. Si lo vas a ver en tu carta, Mercurio solamente puede estar en el signo de tu sol o en el signo de antes o en el signo de después. Ajá, porque claramente la órbita de Mercurio está directamente atada hacia el Sol. Entonces, Sí. aquí se pueden ver dos cosas, un Mercurio muy apegado a tu concepción de tu yo o un Mercurio completamente contrario o que matiza. Por ejemplo, a mí me encanta mi Mercurio en Libra porque
conozco a muchas personas con Mercurio en Virgo, con quienes, digamos que ya era una exacerbación de la mentalidad de Virgo a ultra crítica, ultra perfeccionismo. En cambio, el Mercurio en Libra me daba la oportunidad de suavizar los bordes, ¿sabes? Que eso, desde mi perspectiva, me gusta del Mercurio en Libra, que diciendo que en Libra todos los Mercurios o todas las mentalidades tienen, lo que me parece muy interesante hablar contigo, que es su alta vibración y su parte oscura, que todas tienen, que es como la parte más fuerte o más egoica de nuestra mentalidad, en las que usualmente ponemos de principio lo que nosotros creemos que es correcto, que la mayoría de nosotros o de las personas se nos ha educado, porque la verdad es que las creencias, que estamos en un punto clave con este Plutón en Acuario, de darnos cuenta la cantidad, si no la gran mayoría, sino todas las creencias que tenemos heredadas son completamente obsoletas para la realidad en la que estamos viviendo. Y si no nos damos la oportunidad de transformar la forma en la que estamos viendo el mundo, saliéndonos de nuestra creencia, estos dogmatismos y al mismo tiempo estas polarizaciones en las que yo creo que estoy en lo correcto y lo único que quiero es cambiar al otro u obligar al otro a que sea como yo quiero que sea, pues no vamos a utilizar las verdaderas facultades de un Mercurio que desde la humildad acepta, que yo creo que la mayoría de nuestros procesos de la vida lo que nos mandan es a una humildad de aceptar de, hombre, yo no tengo la razón. Ese yo no tiene la razón. Me Tú eres bajo mi ego, dime. Tú eres Virgo, tú tienes esa humildad que al mundo le falta. Para mí la humildad es una de las formas de madurez más grandes. El ego, la necesidad de afirmar sus propias creencias, eso para mí es tener un ego muy frágil y muy infantil. Para mí la humildad es signo por excelencia de madurez y no se ve, yo no la veo desde esa perspectiva. Siempre hay mucho el yo y lo que yo hago y en cualquier mundo se ve, ¿no? Es como muy competitivo todo. Que yo soy así y yo nunca voy a cambiar. Es que, o sea, ¿sabes? Sí, o también se ve en el mundo de la astrología, ¿no? Hay astrólogos que hablan como muy 50 formas de leer la carta astral y la tuya es la incorrecta. Es como en cualquier, digo que hay un ámbito muy competitivo, mi forma de entender el mundo es el correcto y el tuyo no. Y eso para mí no tiene que ver con la madurez. Para mí la madurez es el desarrollar el lado Virgo, de bueno, tú sabes, yo sé, el otro sabe. También es como que nos veo muy leoninos, pero no leoninos maduros, y Plutón en Acuario yo creo que nos va a incitar mucho a incorporar precisamente o nos descoloca del todo, que seguramente, porque no incita precisamente al ego, ¿no? No incita a decir yo soy quien sabe, sino somos una multitud de personas y cada uno sabe. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Y creo que, o sea, porque nosotras hablamos, hay una cosa que quiero decir o que la voy a defender tanto de ti como de mí, y creo aunque dices eso de los astrólogos, la No gran de todo, mayoría, no, sino, no, 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 no no, de no, todo. no, no, Yo, le iba a decir, tranquilo, no, 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 no lo voy a, no voy a poner en contrario lo que tú, voy a agregar otra cosa importante que veo de los astrólogos, y es la mayoría, tú y yo y gran mayoría de los astrólogos que yo conozco son científicos, son físicos, son grandes artistas o han desarrollado otras carreras, ¿sabes? Entonces, per se para tú empezar a tener un amor profundo por la astrología, es decir, no la de Vogue, no la de Magazine, no la de el pop prediccionista, sino la verdadera astrología, que es un lenguaje sagrado para comprender la realidad. Tienes que tener no solamente un Mercurio con una gran apertura y una gran curiosidad, sino la verdad requiere mucho conocimiento y requiere estudiar y requiere una profundidad. Y no conozco un solo astrólogo que no sea muy inteligente. Y eso requiere también, ¿sabes? Amor propio y seguridad con relación a eso. Revalidar la astrología y comprenderla como una ciencia permite mostrar que tanto científicos como personas muy sabias son las que la utilizan para darle un entendimiento mayor
a la realidad y poder contribuir a la evolución humana, que eso también es un Mercurio evolucionado, tanto tú como yo, eso es lo que buscamos, utilizar una herramienta maravillosa que es un lenguaje, y eso me di cuenta, ¿sabes? Que yo siendo tan mercurial, claro, con razón me gustan tanto los idiomas, es que la astrología es otro idioma, ¿sabes? Es otro idioma básicamente, y es un idioma muy profundo de conectarte con tu ser interior. Entonces es como revalidar ese. Yo creo que ahorita desde el próximo año inclusive, y lo estamos viendo, la astrología está adquiriendo cada vez más relevancia en diferentes círculos. Y también ayuda Urano en Tauro, más ese Plutón en Acuario cuando entre. Y todavía la sociedad, todavía estamos muy en la Tierra, ¿no? Muy, hay como esa sequedad y la Tierra está rota y hay división. Pero en los próximos años todo se va a volver mucho más social. Todo tiene un enfoque mucho más de conectar con otros, de compartir con otros, de estar, porque la temática social está fuerte, o sea, ya se ha visto de la segunda mitad del año para acá y lo que viene del 2024, que para mí es un año, yo lo veo como bastante complejo, pero bueno, rescato lo de que los astrólogos tienen un buen Mercurio. Yo creo que para que una persona sienta interés por la astrología tiene que tener a los transpersonales fuertes, Urano, Neptuno, Plutón, porque son los que nos hacen ir más allá y entender la vida de una manera más, o sea, entender que la vida es un misterio, que nadie tiene ni idea de nada y que al final se trata de experimentarse a uno mismo continuamente desde diferentes ángulos y siempre estamos ahí en esa. Sí, sabes que te iba a decir también que hay un error paradigmático clave en el desarrollo humano, y es esto que dijo Descartes, o que lleva más hacia la separación o Descartes, ¿sabes? Ese pienso, luego existo, que es completamente erróneo. Y aquí es el replanteamiento de Mercurio, porque tú no piensas y luego existes. Tú existes y a partir de tu experiencia cambias el sentido, porque si solamente te quedas pegado a tu concepción mental del mundo, siempre vas a tener unas gafas que no te van a permitir comprender, justamente porque es que el cuerpo mental está muy atado a tu cuerpo emocional. Y eso es lo que pasa con la mayoría de personas, que no, yo lo amo en la cabeza, yo lo amo en la cabeza, y el corazón acá completamente destruido, tus emociones recordándote las creencias limitantes de la infancia, unas concepciones erróneas del amor, y entonces aquí es donde no eres lo que piensas. Y Mercurio se trata de redefinir y evolucionar mi mentalidad para darme cuenta que claramente no soy lo que pienso, sino que debo darle una transformación a eso que yo creo que tengo la razón, para permitirle a todo mi ser emocional, físico, mental, evolucionar en la experiencia propia, porque yo creo que aquí vale la pena hablar también, cuando estamos hablando de creencias o pensamientos o formas de ver el mundo limitante, vale la pena entender que, por ejemplo, Mercurio viene o se empieza a desarrollar, ¿sí o no? Cuando empezamos a desarrollar nuestras palabras y todo el cuento, pero si vemos como ya en global, porque sé que estamos hablando de Mercurio, pero ya que estamos hablando de mentalidad, vale la pena también hablarlo, y es, nuestros ancestros generaron unas formas de ver el mundo. Ejemplo, yo no tengo plata, o yo tengo que trabajar durísimo para conseguir diferentes cosas, o las mujeres son ciertas. Esas son creencias que se han transmitido de generación en generación en nuestras sociedades. Y nosotros heredamos esto por la epigenética, heredamos esto y llegó directamente a nuestras bellas, preciosas caritas cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Nuestra madre también, cuando tenía nuestro vientre, que uno puede ver eso, en nuestro vientre también tuvo ciertas emociones, etcétera, y cuando nacimos, claramente lo primero que se desarrolló fue tu cuerpo emocional. Entonces hay cosas que no podíamos hablar porque el cuerpo mental hasta ahora se estaba desarrollando, pero esas emociones están ahí. Es decir, mis formas en las que yo como niño concebí el amor. Entonces ahí es cuando viene, concebí el amor como maltrato, mis papás se fueron a trabajar y entonces, ¿cómo lo concebí yo aunque no podía hablar? Mi percepción más inconsciente que es, eso es yendo más allá a lo profundo, pero esas primeras experiencias que puede que yo no recuerde, que son las que me hacen actuar y que empiezo yo a decir en mi adultez, es que ¿por qué siempre atraigo las mismas parejas? Es porque siempre me sigue pasando lo mismo.
Y yo cambio, y aquí es donde viene cuando tú crees que solamente eres tu mindset, entonces hago 20.000 frases reprogramadoras, y por más que haga 20.000 frases reprogramadoras, no cambia la cosa. Soy abundante, soy abundante, soy abundante, y no pasa nada, porque Mercurio, por eso es que es tan flexible de trabajar con los demás planetas, y nuestra mentalidad, porque Mercurio va y lo más, y tú lo que lo tienes en Escorpio comprendes esto, y es que Mercurio es el que va a los cielos y también es el que negocia con Ares y con Ceres. Entonces, el que va al inframundo, el poder tan maravilloso de la mente, de ir hasta nuestro subconsciente, hilar cosas y darles nuevo sentido. Entonces, no es solamente reprogramarlo porque sí, sino atarme a mi cuerpo emocional, sentir cuáles son las verdaderas creencias que están en el fondo para poder darle un nuevo sentido a la vida. ¿Sí o no? Totalmente, totalmente. Pero es lo que yo te decía al principio, las personas somos más emocionales porque no hemos utilizado la capacidad de ahondar, de la conciencia autorreflexiva de una hacia sí misma. O sea, al no haber, al no mirar en lo hondo, al no mirar qué sientes, para qué, cómo y por qué, y un montón de preguntas que te puedes hacer, al no mirar hacia adentro no hay autoconocimiento, entonces hay una actitud reactiva en la vida. Y para mí es un problema muy, muy grande. Yo siempre todo lo resumo en autoconocimiento, porque además te ayuda a desligarte de lo emocional, en el sentido de las necesidades emocionales que has creado o de que te han inculcado, ¿no? Te ayuda a resignificar el pasado, te ayuda a que la idea que tienes de ti misma la puedas actualizar, porque al final una está en constante cambio, si quiere, ¿no? Si no se puede también anclar a una forma, pero si fluyes con la vida, tú también cambias. Y, y, y claro, el problema que yo veo que no se utiliza, el mejor símbolo de Mercurio no se utiliza. Para mí el mejor símbolo, supongo que por Mercurio en Escorpio. Como vea lo hondo, no sé, mira y en la casa uno, mira a ti, mírate a ti, qué te sucede, qué te pasa y por qué, y no sé, haz desde ahí. Em, para, para mí, como te digo, es una de las mejores formas en las que puedes utilizar a Mercurio, y creo que es muy necesario ponerle mente y corazón este año al 2024 y bueno, eso. Hay que adaptarse. Al 2024 hay que adaptarse. Sí, vale, justamente tener esa Esa mentalidad. versatilidad mercurial, ¿no? Que Mercurio es quien propicia que nos podamos analizar la situación y decir, vale, la inteligencia, los signos, sobre todo mutables, la definirán así, la inteligencia de adaptarse al medio. Mercurio es versátil, pues hay que adaptarse a lo que venga Sí, y confiar en que puede una sobreponerse a lo que venga. Es que sí, ese Plutón en Acuario. ya ni idea. Igual de todas formas, también empezar a utilizar a Mercurio como amigo de la presencia aquí y ahora es clave. Entonces, aquí y ahora poder observar y darme cuenta que no son mis pensamientos, pero que si le cambio una forma, que es definitivamente la forma de cambiar. Me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando tú todo el tiempo, no hablo de ti, sino estoy diciendo tú, cualquier persona, cuando todo el tiempo estás pensando en carencia, entonces, por ejemplo, siempre te enfocas en lo negativo, que es aquí es lo que estaba diciendo de lo de Heisenberg. Si siempre te estás enfocando en que el live no sale, y me quedo enfocado en el que el live no sale, el live no sale, el live no sale, pues es que eso es lo primero que creo, ¿sabes? Entonces, cada cosa porque el pensamiento y la emoción están muy, 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 muy ligados. Entonces, ¿cómo empiezo yo a utilizar mis pensamientos para reprogramar y cambiar esa emoción, y en vez de cambiar el discurso y el diálogo interno, claramente? Entonces, y eso requiere un trabajo consciente, el trabajo consciente de, ok, como cuando tú estás en meditación, ¿sabes? Darme cuenta que esto que está hablando aquí, loco, 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 son las voces de yo no sé cuántas personas, del noticiero, de pero eso no es cierto. Ese Mercurio ni siquiera lo he trabajado. Está loco por allá robándole a todos los dioses,
y no le he dado la oportunidad de estar en mi logos por un momento. Entonces, Es que, es que identificarse con el pensamiento a veces puede ser un problema, pues es que es porque se Mercurio pegado a claro, Apolo, es claro, el dios que se dio, claro, que se quedó claro, porque atrapado en su fuego. se tienen creencias que no necesariamente son hechos reales, sino que al final son opiniones, no verdades. Entonces, claro, apegarse, identificarse, en lugar de decir, bueno, observo lo que estoy pensando en base a la historia, al pasado, a la emoción que la interpretas al final, pues en base a un conjunto de cosas, para mí también es clave el, Sí. el sí, el no identificarte con el pensamiento. Mm, mm. ¿Te parece si lo vemos de forma rápida? Como, porque, a ver, para hilarlo y darle sentido desde lo astrológico, porque este live ha sido bien profundo también, ha sido diverso, pero también bien profundo, que me parece interesante también, me parece muy chévere. Eh, pero como poderle dar el cierre de, como los consejos sencillos que podemos dar con base en cómo lo tenemos en la carta para poderle dar más apertura a ese Mercurio. Sigamos, yo no sé de astrología, que me parece interesante. Si yo no sé, estoy viendo este video y estoy hasta ahora aprendiendo de astrología. ¿Qué debo observar en mi Mercurio y cómo puedo darle apertura a ese Mercurio según mi casa para justamente tener más apertura frente a los momentos que vienen? ¿Te suena? Vale. Listo. Mercurio en casa uno, niña. O Mercurio en Aries. Bueno, normalmente, a ver, es que yo diferencio un poco la casa uno, pero porque para mí la casa uno es como algo que por destino tú tienes que incorporar sí o sí, ¿no? Entonces, eh, lo diferencio un poco de Aries, pero igual que la 12, pero bueno. Eh, Mercurio en Aries para mí es tener un pensamiento más intuitivo, es captar las cosas rápidamente y es quizás se te ocurran las ideas más rápidas o pienses más rápido de lo que dicen las cosas, ¿sabes? O quizás lo entiendes antes y digas las cosas impulsivamente. Yo creo que ahí se necesita un poco de contención, porque a veces la prisa es una actitud muy reactiva. Sí, hay un Pero discurso muy... también puede ser muy valiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, no, venga, echo para adelante, tener un esquema de pensamiento en el que te apoyes para decir, venga, me interesa la acción y entonces soy capaz de tener esa valentía. Vale, sí. Yo podría agregar ahí que Mercurio en Aries, desde sus lados, desde la luz y la sombra. Desde la luz hay mentes brillantes. Einstein tenía Mercurio en Aries. Es decir, como están pegadas tanto como en la primera casa, están pegadas directamente al logos, entonces son mentes que no necesitan ningún intermediario, sino como que las ideas llegan, ¿sabes? O sea, es como que plasman directamente de forma muy rápida, pero justamente eso a veces puede tener o un discurso, que Mercurio también habla de tu forma de comunicarte, tan rápido que ni siquiera piensan para hablar. Muchos de los Mercurio en Aries, sobre todo, no piensan para hablar porque la verborragia es tal que todo el tiempo están, o sea, hablan a veces antes de pensar, pueden llegar a ser impulsivos al hablar, decir cosas que en ese momento no son las apropiadas, por ejemplo, porque tienen muy presente el yo y es como el yo. También Sí. interrumpir a los demás, sí, ese tipo de cosas son presentes en el Mercurio, sobre todo en el Mercurio en Aries, pero también justamente son mentes brillantes, mentes apasionadas y mentes que tienen una facilidad para integrar más fácilmente la información, dado que está muy relacionada con su yo. Sí, Vale. Vamos entonces con la casa 2. vale. Mercurio en Tauro. Nada que ver con Mercurio en Aries. Para mí son personas que pueden aprender a través del cuerpo, de las sensaciones físicas. Y esa prisa de Aries no la tienen, o sea, necesita su tiempo para procesar las cosas, lo cual, por un lado, te puede dar estancamiento, pero por otro, te da proceso.
claro, ahora está Urano en Tauro, entonces no tenemos mucho tiempo de proceso, como antiguamente teníamos. Pero bueno, porque hay que desestancarnos. Eso, si lo hacemos rápido, ese es mi aporte. Yo creo que es lo que más define a Mercurio en Tauro. No sé, y eso que a mi Mercurio está en Libra, pero a veces no tengo la suficiente paciencia con los Mercurio en Tauro, porque, claro, yo creo que la mente de Mercurio en Tauro tiende a pensar en las palabras perfectas o a tomarse el tiempo perfecto para escribir algo, por ejemplo. No son tanto de, ya yendo a lo práctico, no soy tanto de tipear o de textear, sino que se toman su tiempo, se toman, inclusive hasta los Mercurio en Géminis. eh, Johnny Depp es Mercurio en Géminis, lo estaba viendo, él es Géminis, no, él es Mercurio en Tauro, con Mercurio en Tauro, Géminis de Sol. Entonces, lo que iba a decir es que por más que sea Géminis de Sol, que uno pensaría que un Géminis volaría, ahí te das cuenta cuando tú lo escuchas a él hablar que tiene un discurso un poco más pausado, más sexy. Los Mercurio en Tauro tienden a amar mucho porque como es Venus, Tauro está regido por Venus, entonces también tienen una sensibilidad importante por el arte o por la naturaleza, que sí, o sea, O son... la voz es muy bonita normalmente. Uh -huh. Excelentes cantantes. Exacto, Nacieron con Mercurio en ya, Tauro. Tengo que explorar y que explotar la apreciación esa, la belleza. Sigue tú y con que Mercurio en Géminis. Tú con tu luna geminiana, curiosa. no, yo tengo la luna en Géminis, pero... Pero digo, sigue tú con Mercurio en Géminis. Ah, sí, voy a comer con Géminis, ya. Sí, bueno. Ay, mi querida Mercurio en Tauro. Bueno, te quedas, no sé contar. Sigue con Mercurio en Tauro, sigue, No, sigue. no, nada, nada, nada. Creo que te preguntaré más adelante, porque todavía tengo inquietudes sobre ese Mercurio en Tauro, especialmente en los Géminis. Pero bueno. Eh, bueno, los Mercurio en Géminis a mí me parece, pues claramente Géminis está en su casa. Entonces, claramente creo que tienen una dote importante en comunicación, son los mejores comunicadores del zodíaco desde mi perspectiva, desde la luz. O sea, digamos que yendo a unos grandes comunicadores, tienen unas grandes habilidades para ser estudiosos y seguir aprendiendo, unas mentes versátiles que quieren aprender de diferentes fuentes, pero también puede irse a lo contrario de Géminis, que es que sabe de todo, pero al mismo tiempo no sabe de nada porque sabe todo un poquito, pero se queda en la superficialidad. O también es este Mercurio que yo creo que está inclusive más allá del Aries, que es que habla y habla y habla y no se calla. Por ejemplo, tú has visto una cosa es Mercurio, un Géminis con Mercurio en Tauro y otra cosa es un Géminis con Mercurio en Géminis, que es que puede ser, obviamente estoy hablando desde la sombra, pero son las que tú tienes que decirle un tiempo porque habla y habla y habla y habla y eso también pasa en las lunas en Géminis, pero tú tienes que Y en ir como... Sagitario, ¿eh? También. Cuando mezclan planetas en Géminis y Sagitario, dices, ¡guau! ¡Qué uf! Sí, pero es que con Para un Sagitario siento que hay más ego, ¿no? Es que el de Sagitario como que quiere que él tener la razón. Entonces sí, habla y al mismo tiempo el, es el, como, ah, yo lo sé. el Sí. dogmatismo sagitariano es que es otro mundo. Ya. Y eso sería como Mercurio, aunque bueno, bueno, yo tengo Mercurio en casa 3. Mercurio en casa 3 es justamente un Mercurio geminiano. Eh, Tienen mucha habilidad también para los idiomas y lo cotidiano. En casa 3 es que es lo cotidiano, se les puede hacer más sencillo, aprenden más fácil a través de lo cotidiano. Entonces, como... No, De los hermanos, uh-huh. de los vecinos, sí, del feedback cotidiano del entorno. Sí, acá entonces se nos olvidó del de Tauro, que claro, tiene mayor habilidad para materializar en lo físico, entonces tienen una gran habilidad para lo económico, para, sí, lo que tiene que ver con la valoración económica y lo de asentar en tierra. Vale. Mercurio en Cáncer. O en casa 4. Uf, cáncer, qué signo complicado. Mira, yo conozco a varios Mercurios en cáncer y normalmente tú dirías cáncer es un signo nostálgico, ¿no? Que es un pensamiento que aprende basándose en las experiencias pasadas, sobre todo familiares, aunque se involucra con el pasado y tal. Eh, o es un
una forma de pensar muy subjetiva porque está teñida del estado anímico, de cómo el entorno le está influyendo, y entonces no sabes por dónde te va a salir porque puede ser más reactivo. Pero los Mercurio en Cáncer que yo he conocido son expertos en vender. Ya de por sí Mercurio tiene que ver con vender, pero porque saben exactamente cómo llegarle emocionalmente a la persona, cómo hacer que la persona se sienta en casa. Y una de las claves de la venta es precisamente la emoción, conectar con la emoción. No te están comprando una idea, te están comprando la emoción que hay detrás de esa idea. Entonces son expertos en eso. Los que yo he conocido, vamos, Sí, maravillosos. sí, sí, sí. Este don mágico de cáncer de la mente, ¿no? De la mente en cáncer que incluye lo emocional, o sea, ellos no tienen solo inteligencia, o sea, ¿cómo se llama? Es el IQ que es el coeficiente intelectual, sino también tienen el coeficiente emocional, IQ e EQ. Entonces tienen un excelente también, bien llevados, pueden llevar a una profunda inteligencia emocional o mal llevados a desesperarse con sus emociones, sí. Sí, sí. Mercurio en Leo o en casa 5. A ver, me gusta ese Mercurio porque es aprender creativamente, es tener poder de convicción cuando habla, decir, este es mi mensaje y se expresa con esa autenticidad, de decir, me identifica esto con lo que estoy pensando. Pero esto es el problema que puede ocasionar el problema que hablábamos antes, que es que una sobreidentificación con tu visión de vida, aunque bueno, para mí la visión de vida tiene que ver más con Júpiter, pero una excesiva identificación con una forma de hablar o con una forma de pensar puede ser problemática también, porque no te abre a otras posibilidades. Ya. Digamos, yo aporto aquí la parte más práctica de Mercurio en Leo y es, yo creo que son unos excelentes motivadores. Barack Obama es Mercurio en Leo. Entonces, qué capacidad de Sí, sí. inspiración, o sea, exactamente fue una capacidad de inspiración, unos discursos magistrales, el mostrar seguridad a través de la palabra, el inspirar, definitivamente dependiendo de los signos. Michael Jackson, por ejemplo, aunque era virginiano, o sea, un poco más tímido, su capacidad de cantar era su Mercurio en Leo. Entonces, ¿sabes? La Tiene capacidad, Mercurio en Leo. sí, era Mercurio, la voz que él tenía ya era otra cosa, ¿sabes? Lo que lo hacía era especial más, sobre todo, pues aparte de... Era su, era su Mercurio en Leo, ¿sabes? Entonces, ¿qué importancia la voz y lo que puede decir de nosotros Mercurio en Leo? Eso como que diría yo. Dime de Virgo, Virgo. Virgo, Virgo. Aquí es maravilloso porque una dice, tengo que hacer ese trabajo y me voy a fijar en los pequeños detalles porque lo quiero hacer bien. Claro, eso es perfecto. A no ser que se tenga una idea de perfección tan gigantesco que uno se esté polarizando al otro extremo de decir, estás en el mundo de la fantasía porque no se puede hacer todo bien y te puedes equivocar también porque es otro de los sellos del ser humano que se equivoca. Y eso yo creo que es algo que tiene que entender Mercurio en Virgo, que el error es necesario porque es parte del aprendizaje y que la crítica mmm, está bien siempre y cuando tenga un sentido más constructivo, pero cuando es destructiva, pues ahí hay poco que hacer, tiene más que ver con el propio ego, ¿no? Con la incapacidad para aceptar que una también se equivoca. Sí, sí. Como Mercurio rige, es que Mercurio es tan dual que rige dos planetas, a Géminis y a Virgo. Yo creo que lo que pasa con Mercurio, y también lo que tú estabas diciendo del sistema nervioso central, entonces la gente con Mercurio en Virgo puede llegar a ser muy ansiosa por su necesidad de perfección. Entonces, o sí, de querer tener la razón a un punto en el que, y además también pueden ser estos que se quedan tanto en los detalles que se pierden del big picture. Entonces es como
si ves, la antítesis, estábamos hablando de don humorista Sagitario, pero es que Virgo ya es como que se queda golpeando el martillo, va arreglando lo que sea que tiene el barco y se perdió de todo el viaje por estar todo el tiempo pullando en ese solo martillo, en ese solo clavo que estaba ahí, ¿sabes? Entonces es lo que se puede invitar a un Mercurio en Virgo es a soltar mucho la necesidad de tener la razón y de la perfección, porque en realidad en la imperfección y en el poder soltar justamente se halla la perfección de este mundo imperfecto. Entonces eso te va a dar mucha más paz mental y poder fluir, porque el Mercurio también rige, o sea, Mercurio rige acá los intestinos, las vísceras, o sea, en Virgo, y en Géminis es todos los pulmones, o sea, separa. Entonces, respira, utiliza ese mercurio para, para llevarle aire a tus pulmones de modo que, pues sí, puedas Hubo, brillar. hubo un astrólogo que dividió, estaban dando clases y estaba enseñando Mercurio, pero no recuerdo qué astrólogo era. Y dividió al grupo por Mercurios. Y en el grupo de Mercurio en Virgo, una de las integrantes acabó llorando porque la tarea que les mandó a hacer la estaban. Yo me leía eso. No paraban de corregírsela, no paraban de corregírsela. La pobre Mercurio en Virgo ahí toda en la esquina porque los otros no paraban de criticarla. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. De alguna parte lo leí también, sí, sí. Eso es tremendo, el nivel de perfección. Yo tengo aquí un en Virgo. Ya, bueno, bueno. Uy, sí, ¿y cuál? Bueno, ahora seguimos viendo porque recuerdo esa lectura. Tú me pasaste ese libro, creo que fue. Y Mercurio, el que más me hizo reír fue Mercurio En en Virgo, Virgo, sí, sí, sí. claro. También hemos acabado llorando. Me equivoqué, lo siento. Uy, no, ya. Perdón. Bueno, Mercurio en Libra, cuéntanos de Mercurio en Libra. No, cuéntanos tú que lo tienes tú. Yo creo que, bueno, gracias. Mercurio en casa 7 o en Libra eh, puede llevarse mucho a la dualidad. Claramente un Mercurio en Libra son personas muy, muy inteligentes con un don de la palabra importante, pero también al estar en casa 7 puede ser, creo que Mercurio en Libra no evolucionado puede ser el más pasivo-agresivo del zodiaco, porque se aguanta todo, ¿sabes? Es el que siempre pone de primeras en su pensamiento al otro, entonces lo que el otro quiera, lo que intento negociar, pero siempre poniendo al otro de primeras y pongo al otro de primeras y ya al final después explota, entonces ese es un Mercurio que requiere, pues todos, requieren trabajarse para poder comunicar y utilizar la capacidad que tiene de comunicación para poder comunicar y no ser falso, porque también donde tenemos a Mercurio en nuestra carta, podemos tender a decir pequeñas mentiritas, etcétera. El Mercurio en Libra lo que pasa es que pone demasiado prioridad hacia el otro y se olvida mucho de sí mismo. Sí tiene una gran capacidad de comunicación porque está regido por Venus y ese es el que tiene el don de la palabra para negociar. Es un gran negociador, pero definitivamente sí, aprender a comunicar sus propias necesidades, porque yo creo que completamente lo contrario, el Aries era yo, el Libra es, ay, tú, sí, 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 tú, y entonces después se pone bravo porque no hicieron lo que él necesitaba, pero es que nunca lo comunicó. Entonces, aprender a comunicarse y sacar la capacidad de comunicación que tiene para poder que las dos personas queden a la par, ¿no? El equilibrio. Yo creo que Libra, por un lado, o sea, signo de aire comunicativo por excelencia, pero creo que Libra es ese signo que o te dice la mentira piadosa porque no pretende entrar en conflicto. También lo veo como si entra en conflicto lo hace para precisamente ser luego quien media y conecta con ese como te voy a decir algo, pero vamos, pero porque voy a mediar te voy a hacer demostración de mi capacidad mediadora. Y, y sí, o sea, lo veo como esa persona que si tú le dices que algo está
mal hecho, tal cual, te puede defender porque está bien, o sea, como que te puede mostrar la parte contraria, pero por el hecho de mostrarte las dos caras, Ya. ¿no? Y eso hace mucho Libra. Si tú me dices blanco, yo no es que te vaya a decir negro por llevarte la contraria, sino por mostrarte la otra cara. Ya, ya. Sí, Eso es muy libriano. sí. Sí, de acuerdo. Sí, 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 sí. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Entendiendo que no existe ni el bien ni el mal en ese sentido, pero sí, sí, ya concuerdo contigo. Bueno, ahora, querida Mercurio, en casa 8, que es profundo en casa 8 o en Escorpio. Un Escorpio. Este es el mío. Es que yo creo que hasta la persona que no sabe de astrología sabe que Escorpio es el profundo, es el intenso, es el... Bueno, yo voy a aprender porque me obsesiono con el tema, literalmente. Mira, yo recuerdo cuando yo era pequeña, además es un signo fijo, tiene que ver con la resistencia. Yo cuando era pequeña dije, me voy a ir a vivir a Nueva York. Y yo me llevé toda mi infancia diciendo, voy a aprender inglés, obsesionada con aprender inglés. Y entonces el aprendizaje se da porque hay un tono de fijación muchas veces. Es como, tengo que estar dándole vuelta a lo que me interesa, que es Mercurio, y además en profundidad porque me mueve tanto que es así como hago el proceso de aprendizaje. Es una mentalidad también muy detectivesca, muy de psicoanalista o de terapeuta, de no, venga, vamos a ir más a lo hondo, no me dejes lo superficial, no me interesa. Tiene mucho que ver con la psicoterapia, a mí me encanta la psicoterapia, aunque tiene muchas críticas, porque bueno, ha habido otras teorías y tal, pero a mí me fascina la psicoterapia, por ejemplo. También, como contrapunto, yo creo que la obsesión también eh, tiñe mucho la percepción. O sea, si a la persona con Mercurio en Escorpio no le entra alguien por el ojo, puede ser que ya produzca la hecatombe, ¿no? Y la otra persona que a lo mejor no ha hecho nada, pero percibe esa mala vibra. Igual que si te endiosa porque no sé qué, también percibe esa potencia. Como muy extremista también. Sí, ¿sabes? Pero Estaba eso viendo un video lo veo más como el lado oscuro, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque como tú percibes a una persona, mucho tiene que ver contigo. con la percepción de ti. Claro. Claro, con la percepción, y entonces como, bueno, pues mírate más hondo, ¿no? No te quedes ahí con la La simple percepción. proyección. Sí, Eso sí, es un sí. Mercurio en Escorpio que le falta ir más hondo. Claro. Yo te iba a decir que me encanta el Mercurio en Escorpio, que en inglés la palabra está perfecta, que es aquel que te unzip you, ¿sabes? El que te quita la cremallera. O sea, no, o sea, literal es que siento que no le puedes mentir a un Mercurio en Escorpio, porque Mercurio en Escorpio tiene esa capacidad de ir, o sea, él ya sabe antes de que tú estés inventándote lo que tú quieras, o porque ya se lo observó mucho antes, ya se hizo, porque igual Mercurio es de mapas mentales, entonces el Mercurio en Escorpio ya se hizo 8 mapas mentales antes, entonces tiene una capacidad de análisis muy profunda, pero justamente también hay algo que sí creo que tiene mucho, también como hablamos de Mercurio en Escorpio, que es su capacidad de comunicar. Mi familia está llena de escorpios y te podría decir que lo que tienen los Mercurio en Escorpio es que tienen, si no son bien manejados, tienen una lengua viperina. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, ellos no se dan cuenta, así, o sea, así como el Mercurio en Aries no se mide y de verdad dice la verdad, porque es muy difícil un Mercurio en Aries dice mentiras porque todo ya es súper, es recto y dice las cosas. El Mercurio en Escorpio también dice la verdad, pero muchas veces no piensa en cómo puede herir al otro. Entonces es el No, más hiriente, o pone el peor, aguijón. o peor aún, lo dice con conciencia para hacerte daño. Claro, sí, el Mercurio en Escorpio me Sé parece que que te lo voy a decir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. maquiavélico con la palabra. Claro,
también depende, es que donde está Escorpio hay poder. En este caso, el poder es a través de la palabra. Eh, entonces, también depende de la moral de la persona, de la sensibilidad de la persona, ¿no? A lo mejor, muchas veces, en una terapia, por ejemplo, hay una parte de la terapia que es la confrontación. Hay un Mercurio en Escorpio es buenísimo porque no tiene miedo a la confrontación. En ese caso, es como llega un punto de la terapia que la requiere, entonces tú dices, esto, aunque te duele, ahora es el momento. Eso es maravilloso o no, dependiendo ya del resto de actitudes de la persona. Sí, igual acá creo que vale la pena que hagamos un matiz y obviamente no eres solamente Mercurio ni en tu casa ni en tu signo, sino yo creo que el iceberg, la punta del iceberg son tu signo y tu casa y la profundidad tiene que ver mucho las conjunciones, las relaciones entre planetas, porque si como yo, por ejemplo, que tienes un Mercurio conjunto con Marte, pues claramente como Mercurio es el ladrón, se roba muchas cualidades de Marte. Entonces, claro, imagínate un Mercurio en Escorpio con un Saturno ahí pegado, pues claramente no es, o sea, es el Mercurio, es el escorpioncito así, es un escorpioncito hecho canceriano, no sé, es un escorpión. Escucha, mi Mercurio en Escorpio está junto a mi ascendente Libra. Y mi forma de decir las cosas, yo noto que yo puedo ser muy fría si quiero, pero me tiene que tocar la moral. O sea, yo noto mucho mi diplomacia a la hora de decir las cosas. Se tiñe mucho del ascendente en Libra. Genial, genial, genial. Vale, Mercurio, dime. Que no es tan bruto, no es tan bruto el Mercurio en Escorpio. No, no, igual de todas formas, por ejemplo, el otro día yo estaba haciendo un paréntesis, el otro día estaba haciendo. Tú sabes que si tú sumas, haces la suma de las regencias, tú sabes que los planetas justamente están en dignidad, y si tú haces las sumas de los planetas que están en dignidad, entonces, por ejemplo, en mi caso, te voy a dar el ejemplo de mi caso, si tú, el verdadero regente de tu carta fuera del planeta de tu ascendente, cuando tú quieres ver, por ejemplo, tu propósito es el que más se repite. Es una técnica, ¿has visto esa que más se repite? Entonces, dime. O sea, tú dices el planeta dominante, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, yo miraba, yo soy ascendente y cáncer. El regente de cáncer es la luna. La luna la tengo en Géminis en casa 11. El regente de Géminis es Mercurio. Mercurio está regido por Libra. Libra, el regente es Venus. Venus está en Escorpio y está pegada ya a Escorpio con Plutón. Listo. Luego repetía cada uno de los planetas y todos llegaban directamente a mi querido Plutón en Escorpio o en una doble alimentación entre Marte en Libra, Venus en Escorpio. Marte en Libra, Venus en Escorpio o Plutón en Escorpio. Entonces, realmente yo hablando aquí virginiana, librano, ¿qué? Puro Escorpio aquí en la carta. No, entonces, Claro. el mío también, el mío también. Y luego Mercurio. Claro. Entonces, conocerse, qué maravilla, porque cuando conoces, te conoces, conocerte es lo que te da poder. Ahora sí, ya sabes. Sí, Bueno, vamos a hacer Mercurio en casa 9 o en Sagitario. bueno, también un Mercurio muy intuitivo como el de Aries, interesado o por los viajes, o por las leyes del universo, o por la religión, o por la filosofía, y si no se interesa por nada de eso, debería. Tiene que ver con aprender, pero captando la visión global de las cosas, no tanto con atención al detalle. Y bueno, en general también es un signo muy dado a hablar, a socializar, a ser entusiasta, a tener creencias. Ya lo he dicho, creo que uno de los puntos débiles es precisamente el decir yo estoy por encima con mi esquema de creencias, entonces ahí le viene bien más aplicar la duda, pero bueno, en línea general a mí me parece una forma de pensar que te hace poder proyectar a futuro, aunque la realidad sea la que es, puedes tener inspiración o encontrar una visión o un sentido a la vida, ¿sabes? Para mí es muy inspirador, una forma de pensar que puede ser inspiradora para vivir la propia vida de una, como que le da un sentido al límite. Sí,
también pensaría que un Mercurio en Sagitario también son personas muy positivas, son justo los que te ayudan a tener otro tipo de expandir tu conciencia, expandir tu visión. El Mercurio en Sagitario tiene esa habilidad de poder ver desde otra perspectiva mucho más grande, amplia, porque igual Sagitario habla de los viajes largos, porque es Júpiter, entonces también, entonces puedes expandir tu pensamiento a través de viajes largos, de cruzarte el charco, de irte, ¿sabes? Sí, efectivamente creo que sí son, y son muy buenos también para el humor, gente que te hace reírte Como Géminis, o sea, son el axis de la comunicación es muy divertido. Lo que pasa que es más, para mí es más divertido, o sea, la energía Sagitario, no, la persona Sagitario la veo más como practica el humor, pero no es tan, no sé explicarlo. Es como más, la energía Sagitario es como más torpe, entre comillas. No sé explicar la diferencia entre uno y otro, no sé si me captas. Sí, sí, te capto. Lo más que siento que hay dos arquetipos de Sagitario. Está como, hasta físicamente en el ascendente tú lo ves. Está el super caballo fuerte, ¿sabes? O sea, el, el ego así con todas, el maestro, o está el payaso. ¿Por qué el payaso? Literal, No, exactamente, está el payaso. Y ese es el otro arquetipo muy fuerte de Sagitario, que es sí, el payasito, para no decir nada más. El payasito que ya no es el Joker, sino el payasito tonto que sí, no. eso, a eso me refiero, a eso me refiero. Bueno, pero queremos mucho, apreciamos mucho a los Mercurio en Sagitario. Sigan, Sí, sí, sí. sí, sigan. Ya, aquí ya tenemos un super Júpiter. Tú tenías a Júpiter en la 12, ¿no? O yo me he equivocado. No, Así. Y en yo, la 12, y yo Júpiter en la 1. Aquí somos pro Sagitario. claro, sí. Genial. Vale. Vamos entonces concluyendo con Mercurio en la casa. Uy, bueno, en la casa 10 es, bueno, lo profesional. A ver. O en Capricornio. A ver, a mí me gusta mucho el signo de Capricornio y más desde el ámbito de Mercurio porque es pensar a largo plazo, aunque la vida muchas veces se imponga y el plan no se pueda ejecutar, pero es lo que te dice, es una forma de pensar práctica, ¿no? Que es como pisa tierra, conoce cómo funcionan las cosas, cuáles son las normas y desenvuélvete dentro de ellas. Para mí eso es ser muy hábil. Y eso es, sobre todo el Mercurio en Capricornio, la capacidad de adaptarte a lo que hay y, y proyectar dentro de eso, aunque te cueste tiempo y proceso. También es una forma de aprender para mí más largo placista, que conlleva tiempo, no es todo tan rápido, ni son idilio, ni fantasía, ni entusiasmo, pero sí hay realidad y sí hay conocimiento de la realidad para precisamente procesarla. Sí, Hay yo creo gente que confunde el realismo con el pesimismo, que eso sería un poco vivir el lado oscuro de Mercurio en Capricornio, ¿no? Pues si eso es lo que hay, no veo más nada. Pero yo creo que eso tampoco es como una polarización muy extrema, ¿no? No hay ahí, no está esa madurez capricorniana de entender que la vida son ciclos y fases. sí, yo pensaría que te agregaría ahí que son muy metódicos, justamente. Entonces, al ser metódico, se toma su tiempo, pero comprende la importancia del método para largo plazo. Entonces, justamente pienso que un Mercurio es mucho más asentado tal cual para Tierra, sabe cumplir objetivos, se pone objetivos y lo sabe cumplir. Son personas por lo general muy rectas al punto que pueden llegar a ser hiperdogmáticas, pero también son muy inteligentes en su propia forma, porque es que llegan a un punto en el que logran la maestría de lo que quieren aprender. Entonces, se toma, y también pueden llegar a ser un poquito prepotentes, diría yo, ya en lo negativo, porque un Mercurio en Capricornio, entonces, como que te cuenta algo o eres mi experiencia,
te cuenta algo, pero te lo quiere contar porque es que es el niño que está orgulloso que se sacó excelente en el colegio, ¿sabes? Es como que es el niño que te lo dice de forma humilde y tal, porque todo esto, pero en el fondo lo que quiere es como decirte, sí, yo lo logré. Porque yo sé, ¿sabes? Ese tipo de niño. El niño que dice, ay, sí, me gané una beca en Harvard, pero lo dice como humildemente. Pero es una persona, las Mercurio en Capricornio son personas metódicas, que tienen paciencia, no es una mente alborotada como la geminiana, sino tienen paciencia, tienen paciencia. Sí. Acuario. Vamos al siguiente. Acuario, o en la casa 11. A ver, Acuario es un signo transpersonal y eso genera una polaridad, es decir, o se es la persona libre, excéntrica, errática, que no siente pertenencia a ningún grupo aunque se involucre con lo social y le interese, o es la persona rígida, que es al estilo Capricornio, que se adecua a una forma porque la propia creatividad que tiene es tan grande que ni siquiera la puede procesar por el psiquismo. Entonces, realmente el arquetipo de Acuario es el creativo, y entonces la persona que tiene a Mercurio en Acuario, si no se ha polarizado, es la persona futurista con tendencia a entender la vida de una manera que probablemente los coetáneos no compartan y de hecho lo tachen de loco. A veces el psiquismo requiere un borde, a veces es verdad que puede ser que coño necesite pisar más tierra y que verdaderamente tenga algún problema. Todo Mercurio puede tener un problema, ¿no? Pero este en concreto. Eh, pero en general es muy inspiracional para precisamente que la sociedad avance. Porque esa es una de las misiones de Acuario, el que la sociedad avance, no se estanque en la rigidez, sino que se abra la parte creativa. Sí, bueno, la verdad es que los Mercurio en Acuario que he tenido la oportunidad de analizar y de conocer, el, lo que he identificado es que sí pueden llegar a ser personas muy frías. Entonces también, obviamente desde las polaridades, pero un Mercurio en Acuario no bien manejado, entonces cree que solamente lo científico es lo real. Entonces se queda solamente en lo científico que hasta ahora se ha probado y solamente se justifica a través de lo científico y entonces todo lo demás, todo lo que sea emocional o todas otras visiones, al ser un signo fijo, nada que ver. Él cree que O de tiene su la razón. pseudociencia, sí, o de su forma. También, pero también yo creo que la forma de aprender no es memorizando como a lo mejor Mercurio en Tauro, sino que tiene más que ver con aplicarle la lógica, o sea, ver el hilo conductor de cada tema, entender, entender, ¿no? ¿Por qué esto con esto y por qué esto con aquello y por qué no memorizando? El sistema, yo no sé ahora, pero cuando yo estudiaba, todo el sistema educativo se basa en memorizar, porque el aprendizaje tiene poco. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, resaltan mucho los mercurios en Acuario precisamente porque no es su forma de aprender, no es la mejor manera para ellos, porque son diferentes, son más futuristas, tienen otras necesidades o otra forma de entender y de procesar mentalmente. Ya, sí, 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 sí. Igual Puede que que, el siguiente, que es Mercurio en Piscis. ya, sí. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Yo creo que Mercurio en Pisces, no, es que Mercurio en Pisces es el gran, aunque también es el gran dador por excelencia, ¿no? Porque tiene más sensibilidad. Un Mercurio en Pisces tiene más sensibilidad. Puede leer, es como la exacerbación, o sea, puede leer las emociones, pero sobre todo puede leer a la gran masa. No es tanto futurista. Yo pensaría que un Mercurio en Pisces es más, más allá No, que pues yo me refiero a que es igual que Mercurio en Acuario en el sentido de la forma de aprender.
no es tradicional, no es a través de la memoria, es más, necesitan formas de aprender diferentes. Un Mercurio para mí en Piscis, por ejemplo, es muy simbólico, aprende más a través de imágenes, del arte, porque su visión es más etérea, no es matemática. O sea, necesita más música, plástica que había antes, no sé si ahora, una forma de aprender totalmente diferente a la tradicional y mucho más sentida, mucho más sensible, a no ser que viva polarizado y se vuelva la persona rígida, pero porque tiene tanta sensibilidad que se polariza al extremo Virgo, casi, ¿no? Que es la persona que necesita autocontrol de todo. Ya, Pero bueno, es la polaridad de Neptuno. exacto, exacto. Yo siento que también, bueno, es que también pueden llegar a ser muy distraídos. Un Mercurio en Piscis puede llegar a ser muy, muy distraído, a escaparse, porque claro, tiene otra forma de, o sea, yo creo, yo tenía tal vez algo ahí, porque cuando aprendía en el colegio, me decían, o sea, me decían antena parabólica, creo que te dije, porque yo no prestaba atención, o sea, yo no prestaba atención, estaba en otro lado, pero me iba muy bien en los exámenes. Entonces, como que tenía otra forma de aprender, no era a través de la memorización, pero por ejemplo, cuando aprendí otros idiomas fue gracias al arte, fue gracias a otro tipo de Es formas de que, aprendizaje. es que ese Júpiter en tu casa 12 es potente. Ya, 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 sí, 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 sí. Bueno, Hombre, está en una casa tan personal, ahí tiene memoria colectiva, aunque pudiera sentir que no la tiene. ya, 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 ya. Bueno, entonces sí, yo creería que, y de todas formas, hablándolo por casa, porque ahora sí, Mercurio en casa 12, de todas formas, si no te interesa lo espiritual, otras personas debería interesarte, porque tienes facultades propias relacionadas con eso. Es decir, tienes una capacidad de conectarte con el inconsciente colectivo, querido Mercurio en casa 12. Tienes unas capacidades muy interesantes para traducir las emociones de la gente también antes de que la propia gente siquiera las pueda entender. Puede ser un gran terapeuta también, ¿no? Sí, yo la casa 12 la veo como la parte inconsciente y el inconsciente es algo que se emana a raudales, que prácticamente controla nuestra vida, pero que nosotros no somos conscientes, entonces nosotros no lo vemos. Entonces, cuando alguien tiene un planeta en 12, emana esa energía a raudales, tiene toda una memoria ahí, pero no la ve. Entonces la persona puede sentir que no es inteligente, por ejemplo, que Ya, no sabe comunicarse, sin embargo, quizás pueda comunicarse precisamente de mil formas diferentes que una persona que no tiene ese Mercurio no lo hace. Y a lo mejor se puede entender de cualquier manera con un francés, con una persona sordomuda, con, bueno, con cualquier circunstancia, solo que lo hace de una manera muy inconsciente y tiene ya, que ya. resignificar y tiene que hacerlo consciente y bueno, resignificar el planeta en 12, Sí, 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 interesante. rescatar la memoria del planeta en 12. Claro. Sí, cada uno de los mercurios que vimos acá, pues todos tenemos sombras y luces. Esto habló mucho Jung. Entonces, poder identificar mi sombra y darle sentido a mi sombra es lo que va a permitir que le dé luz. Entonces, qué bueno que puedas ver tu Mercurio, las relaciones que tiene tu Mercurio, porque, por ejemplo, mi Mercurio tiene un montón de cuadraturas, ¿sabes? Con los transpersonales. Entonces, son los Eso es retos. maravilloso. O sea, es maravilloso porque es lo que hace, es como el Mercurio, es como el Mercurio en Acuario y en Piscis. Puede sonar muy alocada, pero si no tienes contención, si la tienes, puede ser la persona visionaria que entiende, por ejemplo, el lenguaje de la astrología, que entiende que la realidad va más allá de lo que podemos ver y que tiene una sensibilidad o que puede sanar, acompañar a otros a sanar a través de las palabras. Si, por ejemplo, es Mercurio en tensión a Neptuno. Eso para mí, yo no los tengo en tensión, pero están, mi Neptuno y mi Urano están en la casa 3. Ah, genial. Y se nota, se nota. Genial, es como, pues no es lo mismo, pero sí tienes ahí en la casa 3 que es importantísimo. Entonces, genial, genial. Bueno, ¿quieres algo decir, algo final para
para el próximo año, alguna cosa? Sí, hay que tener mentalidad, primero hay que tener mentalidad de cambio, para tener mentalidad de cambio hay que reconocer cuál es el esquema de pensamiento, es como un resumen, cuál es el esquema de pensamiento, luego hay que saber crear un esquema mucho más flexible y ver si el esquema realmente es alguna realidad o es simplemente eso, una forma de pensar y de entender la vida que al final es un límite. Y tienes que ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de esa forma de pensar. Eh, y luego hacer actos cotidianos en donde implantes una nueva forma de pensar, porque si todo se queda aquí y no se pasa a la acción, no hay verdadero aprendizaje. Entonces, hay que tener mentalidad de cambio y eso es aceptar un montón de cosas nuevas que no se sabe por dónde va a salir, o sí. O sea, por ejemplo, la IA, para mí eso es la inteligencia artificial, para mí es maravillosa, pero hay mucha resistencia. Entonces, opino que hay que estar muy abierta a la nueva realidad que venga, porque hay muchos temas que se van a tocar. Y creo que también hice ayer un reel, de hecho. Lo segundo que creo que hay que hacer es aportar un poco a lo colectivo, saber qué es lo que tú tienes de valor y no vivirlo tanto desde el propio ego, sino, bueno, reconocer qué es lo que tienes de valor y ver cómo esto puede aportar a otros. Vale. Yo quiero aportar, justamente creo que Mercurio y ver la astrología como herramienta de autoconocimiento te va a ayudar el próximo año, no solamente con la astrología, sino el cambio de paradigma que nos está pidiendo es, antes de querer cambiar afuera y meterme en la cantidad de polarizaciones que puede llegar a haber, de cantidad de peleas entre diferentes bandos o irme a pelear en redes sociales sobre algo que no tengo la razón, más bien me voy hacia adentro e identifico inclusive la emoción que está atada a lo que me hace reaccionar. Porque cada vez que estoy viendo algo al afuera, está relacionado directamente con una mentalidad inconsciente que tengo muy pegada a una emoción a mí. Entonces, si en vez de estar reaccionando, respiro, utilizo ese aire acuariano y más bien doy otra mirada y permito, yo creo que lo que nos está invitando esta nueva mirada es a el cambio. ¿Qué es el cambio? El cambio es el desapego, utilizar ese desapego a mi pensamiento, desapego en la medida de dejar de estar yo pegoteado de una cantidad de cosas que ni siquiera son yo, que me he estado definiendo con base en cosas que ni siquiera es mi ser real, y sobre esa base ir a mi interior para identificar qué es todo lo que está pasando afuera que me choca para sanarlo dentro de mí. Mm. Y ya. Genial. Linda, me encantó, como siempre. Igualmente. ¿Qué Iba a vas decir a decir? que necesita mucho un gran nivel de desapego. Y eso pasa por también aceptar los duelos, el entender que hecho es así y dentro de un rato puede no ser así, tienes que aprovechar el presente y, y bueno, hay que apoyarse en Mercurio para ello. Una mente desarrollada es la que se da cuenta que la realidad todo el tiempo está cambiando, pero el observador se mantiene presente a pesar de todo lo que cambia. Entonces, todos podemos. Besito, bella. Gracias. Chao.